¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. ¿Qué horas son ahí? ¿Qué hora es, Estefanía? Ya, siendo las 11:59 de, de hoy, vamos a comenzar el programa Amasando la Palabra. Este programa llega gracias a la cortesía, al amor incondicional de nuestro Padre que está en los cielos. Él nos ama con un amor que nuestra mente no llega a concebir, ¿no? Y el amor no es un sentimiento, sino que él lo demostró con hechos. El amor son acciones, son decisiones, ¿no? Diarias que se demuestran en acciones, ¿no? Hoy estrenamos un nuevo set, gracias a las oraciones de mucha gente que creyó en esto, ¿no? En este programa, Amasando la Palabra, en la cual nosotros, mientras que vamos amasando, vamos hablando sobre las escrituras, vamos pidiéndole al único intérprete, que es el Espíritu Santo, que nos haga entender y comprender las cosas, ¿no? Como dijo Jesús, el Espíritu Santo nos hará entender y comprender las cosas que hará de venir, ¿no? Porque Él tomará de lo suyo y nos dará a conocer a nosotros. Estamos en Mateo, nos quedamos en Mateo, en la saga de Mateo, hemos hecho varios programas de Mateo, y vamos a ir a Mateo 10. ¿No? Vamos a ver una pequeña introducción con respecto al tema que tocamos anteriormente en Mateo 10:39, ¿no? El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere Jesucristo con respecto a esto? Si alguien ha seguido todos los temas, o puede leer desde Mateo 6, de Mateo 5, ¿no? Hay una parte donde Jesús dice, ¿qué es más importante? ¿La comida, la vida o la comida? ¿No? Entonces, dentro del reino de Dios hay cosas que son importantes, como la comida, por supuesto. La comida es algo importante, por supuesto que sí, ¿no? Pero más importante es la vida, ¿no? Más importante es la vida. Es igual como en nuestra constitución política, ¿no? En nuestra constitución política hay leyes que son supra, leyes que están sobre las leyes principales, primarias, ¿no? De ahí se derogan otras leyes, ¿no? Entonces, la ley supra, dentro de las escrituras, dentro de la Biblia, es la vida. La vida es más importante que la comida, que el vestido, ¿no? Jesús no dice que no es importante el vestido, no es importante la comida, no es importante, ¿no? Eso no es importante. Dice que sí es importante, pero más importante es la vida. Eso lo leímos de parte de Jesús. Entonces acá Jesús le dice, el que haya su vida, la perderá. ¿Cómo uno halla la vida? Es decir, ¿cómo es que uno halla la vida cuando la trata de preservar, ¿no? Trata de preservar, trata de decir, bueno, yo quiero tomar mis decisiones, yo quiero hacer, ¿no? Y quiero proponer mis sueños, mis metas, ¿no? Y los sueños, las metas no están mal. Creo que eso es importante, por supuesto, es importante. Pero más importante es ponerlo, todo eso, a los pies, al designio, a la voluntad de Dios. Entonces, es como los que somos padres, ¿no? Van a entender, porque los que no son padres, esto, bueno, van a escucharlo de alguna otra manera, ¿no? Van a tratar de asimilarlo, pero, es decir, entenderlo en su plenitud. Solamente los que son padres van a entender esto, lo que voy a decir, ¿no? Cuando un niño, digamos, un hijo, ¿no? Te pide algo, y supongamos que esté mal, está con una pequeña afección en la garganta, está comenzando un pequeño proceso capaz viral, ¿no? Capaz tiene un poco de ronquera, ¿no?
tiene un resfrío leve, ¿no? Y el niño, por el calor capaz que está haciendo ahorita en Lima, Perú, y dice, no, quiero un helado, quiero un helado. Entonces, uno le va a tener que decir que no. El niño no va a entender, un niño de 4 años, 5 años, ¿no? No va a entender, por más que le expliques, tú le dices, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Si yo te doy el helado, vas a ir al hospital, te van a poner las inyecciones, ¿no? Todo, ¿no? Y yo se lo explico, ¿ah? Yo se lo explico a mi pequeña, se lo explico. Tengo una niña de 5 años. Entonces, yo se lo explico, le digo todo, así como le estoy diciendo, ¿sabe qué? Si yo te doy el helado, el doctor te va a poner inyección, vas a tener que ir al hospital, ¿no? Te va a doler tu garganta. No, no, yo quiero helado, dice. Entonces, entonces hay momentos en los que como padre tenemos que tomar la decisión, ¿no? Que tenemos la capacidad de dárselo a los hijos, por supuesto, pero como padre tenemos que tomar esa decisión por ellos. Y en la Biblia, Dios como un padre siempre está velando por nuestro bienestar, por nuestra salud, porque nos vaya bien, ¿no? Amado, yo deseo que seas prosperado, ¿no? Pero, es decir, muchas veces uno parece que el camino que uno toma, la decisión que uno toma parece buena, parece justa, parece loable, parece algo noble, ¿no? Pero si uno no lo pone delante de Dios y le dice como Jesús dijo, Padre, si es posible, quita de mí este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad o mi libre albedrío, sino el tuyo. Entonces, muchos, muchos actualmente piensan que el libre albedrío es parte de un derecho que una persona tiene. Si tú vas al diccionario, libre albedrío, la capacidad del ser humano, ¿no? De la persona de tomar decisiones, ¿no? Por su propia voluntad, ¿no? Entonces, pareciera que el libre albedrío fuera un derecho otorgado, que nosotros tenemos un libre albedrío, que Dios nos ha entregado el libre albedrío a nosotros. Pero como dice Jesús, cuando le preguntaron sobre el matrimonio, ¿no? Cuando le preguntaron a Jesús sobre el matrimonio y agarró, le dijeron, Señor, es bueno para tentarlo, dice, ¿no? Es bueno, ¿cómo se llama? Darle carta de divorcio, ¿no? A nuestras mujeres. Y Jesús dijo, esto fue así por la dureza de vuestros corazones, pero al principio no fue así. Entonces, vayamos al principio, vayamos a la parte primitiva de la esencia con respecto al libre albedrío, el significado bíblico. Porque hay un significado que es del diccionario, hay un significado que tenemos nosotros, ¿no? Un significado personal y privado, ¿no? Que se demuestra día a día, y hay un significado que es bíblico, que es de Dios, que es parte de lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Entonces, si uno va al Génesis, el hombre, cuando fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? ¿Quién le formó el cuerpo? Fue Dios. Le preguntó al hombre a ver cómo quieres, ¿quieres un brazo más? ¿Quieres alguna parte de tu cuerpo mucho más grande? ¿No? ¿Alguna parte tener más músculos? No, no le dijo nada, Dios armó el cuerpo y puso lo que tenía que poner. Luego que Dios hace eso, luego, ¿quién decidió dónde iba a vivir el hombre? Fue Dios, ¿no? Y creó el huerto y puso al hombre que habría creado en el huerto del Edén, ¿no? Y luego, ¿qué Dios agarró y dijo, ¿no? Le dijo, ¿qué es lo que iba a comer? ¿No? De todo árbol del huerto podrás comer. Dios decidía qué iba a comer el hombre. Luego también decidió qué oficio iba a tener: cuidar y labrar el huerto, poner nombre a los animales, ¿no? El que decidía qué oficio, qué función iba a cumplir era el hombre, el Dios diré, disculpe,
El hombre no dijo, oye, ¿sabes qué? A ver, que no, a mí no me parece esto, yo me gustaría escoger otro trabajo, ¿no? Capaz como los ángeles, poder volar hasta por las nubes, ¿no? No, Dios decidió qué trabajo iba a realizar. Luego Dios decidió que qué era lo bueno y lo malo para él, ¿no? Cuando de pronto el hombre agarró, lo hizo dormir, ni siquiera le pidió permiso, ¿sabes qué? Te voy a hacer dormir, ¿no? No existe la palabra en esa época, pero los doctores van a poder saber que esto, el, todo lo que está sucediendo aquí tiene una palabra actual. Cuando el hombre agarra y de pronto le hace dormir un sueño profundo, luego abre su carne, y cuando abre su carne, ¿qué hace? Saca algo de él y luego cierra la carne. Entonces, en pocas palabras, un doctor vería eso y diría, no, le dicen dormir en sueño profundo, abren su carne, sacan algo, luego lo cierran, es una operación quirúrgica. Dios hace una operación quirúrgica sin pedirle permiso a Adán, ¿no? Luego cuando se levanta, ¿por qué? Porque Dios había dicho, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, ¿quién decidía lo bueno y lo malo para el hombre? Dios decidía lo bueno y lo malo para el hombre. No es bueno que el hombre esté solo, quiere decir que era malo que el hombre esté solo, parafraseando. Entonces, ahí podemos ver que Dios decidía lo bueno y lo malo para el hombre. ¿El hombre tenía libre albedrío? No. Dios había decidido, el libre albedrío lo tenía Dios, y Dios había decidido, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. No le dio una sugerencia, no le dijo, mira esto, no. Le dio un mandamiento, una orden. ¿Entiendes? Es muy distinto que el hombre tuviera libre albedrío. El hombre no tenía libre albedrío. Y cuando el hombre, la mujer, ¿no? El hombre y la mujer comen del fruto que Dios le dijo que no deberían comer, ese acto, tomar el libre albedrío que era de Dios, se consideró un acto de rebelión y de traición. ¿Por qué? Porque formuló con su enemigo, se coaccionó con su enemigo, se juntó con su enemigo, habló, dialogó, planificó, ¿no? Meditó con el enemigo, y eso fue un acto de rebelión y traición. Es por eso que el significado de libre albedrío según la Biblia, ¿no? Es decir, sus sinónimos serían traición y rebelión. Es por eso que algunos creen que el libre albedrío es un derecho que Dios nos ha dado, y no, en ningún momento. Él es Dios y nuestra posición es servirlo. Cuando a Jesús agarra, sale del desierto, ¿no? Ya ha pasado los 40 días, vino el tentador y le dijo, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Al último le dice, si eres, ¿no? Todos estos reinos te lo daré, dice. Todos estos reinos son míos y te lo daré, si postrado me adores. Y Jesús le dijo, solo a Jehová tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, hay muchas cosas con respecto a que Dios, ¿no? Cuando Dios estuvo en el huerto, el que fue despedido de sus funciones, el que murió, fue Adán, no fue Dios. Dios era suyo el reino, era suyo el poder y era suya la gloria.
¿Qué llevó el hombre cuando salió? Si estaba muerto. ¿Se lo dio a Satanás la administración? No. ¿Acaso Satanás se quedó en el huerto? No. Satanás no se quedó en el huerto. Porque el reino de Dios, no constituye un ambiente, un lugar, cuatro paredes. El reino de Dios está constituido porque Dios está presente ahí, porque está su Espíritu Santo ahí. Es por eso que Jesús no se preocupó de la tentación. Es decir, Jesús cuando estuvo en el huerto, cuando salió de 40 días de ayunar, él no se preocupó y no es que respondió con las escrituras. No es que respondió con las escrituras, Jesús, sino respondió lleno del Espíritu Santo. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue a la sinagoga y dijo, el Espíritu de Dios está, ¿qué? Sobre mí. Esa es la gran diferencia. No es que Jesús se sabía las escrituras, que por supuesto se lo sabía, y que Satanás, ¿cómo se llama?, le daban una respuesta precisa. No, sino que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Porque luego de 40 días, Satanás vino, ¿qué? A tentarlo. Y no fue con las escrituras, habló las escrituras, sí, pero la gran diferencia de hacer correr al enemigo, de que el enemigo se vaya, es cuando una persona está llena del Espíritu de Dios. Esa es la gran diferencia. Acuérdense de Pedro. Pedro, el apóstol Pedro, Señor, yo contigo hasta la muerte, decía. Yo contigo hasta la muerte, Señor. ¿No? Y los discípulos le arengaban. Sí, sí, Señor, contigo hasta la muerte. Al final lo abandonaron y le preguntaron, ¿no? Cuando estaba Jesús en el encarcelado, ¿no? Estaba, ¿cómo se llama?, detenido. De noche le preguntan, ¿no? ¿Conoces a este? No, no, no lo conozco. Lo negó 3 veces, ¿no? Como todo el mundo sabe. Pero luego, los discípulos estaban aterrados cuando Jesús murió. Estaban escondidos. Sí, es decir, mirad la escena. Solamente vayan a la escena de un familiar tuyo, cabeza de hogar, líder, que sea sometido bajo esa tortura, bajo ese insulto, presión, agonía por sus enemigos. ¿Qué esperas que te van a pasar a ti, a tus hijos, a tu mujer? ¿Qué esperas que te van a pasar a usted, a ellos? ¿No? ¿Qué esperan? Entonces Pedro, Pablo tenían la mayoría de los apóstoles tenían familia, tenían hijos, tenían mujeres, temían por sus familias y estaban escondidos, ¿no? Entonces, luego de 40 días que estar Jesús con sus discípulos, dice, y estas señales seguirían a los que creen, y no se vayan de Jerusalén, dice, esperen la promesa del Padre, esperen la promesa del Padre, ¿no? En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sobre toda sangre. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque antes se derramaba el espíritu sobre alguna carne y sobre alguna sangre. Sobre alguna carne y sobre alguna sangre se derramaba el Espíritu Santo. Pero Jesús dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sobre toda sangre. Entonces, toda carne y toda sangre es todo, ya no sobre alguna, ¿no? O sobre solamente un pueblo, sino sobre toda carne y sobre toda sangre. Y a partir de cuando vino el Espíritu Santo, dice que venía el Espíritu Santo y les daba ímpetu. Predicaban el Evangelio con denuedo, con valor, con coraje, con pundonor, ¿no? Entonces, esa fue la gran diferencia entre un Pedro que cuando Jesús se acercó,
luego de decirle, oye, tire la red al otro lado, resucitó Jesús y le dijo, tírala, y él tiró y le hizo el milagro nuevamente. Pedro se sorprendió, se quedó admirado, sabía que era Jesús. Juan dijo, no, que es el maestro, es el Señor. Y Pedro se va, se lanza al mar, ¿no? Todo, y se llega con, jala los 163 peces, la red era muy fuerte, y luego se sientan a comer, todo. Jesús le había hecho un rico pescado frito. Entonces se sentaron a comer todo y Jesús lo abraza a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. ¿Y cómo es el amor? El amor, Jesús no le dijo te amo, le dijo a Pedro, no le dijo yo también, yo te amo, Pedro. No le dijo. ¿Qué le dijo? Apacienta mis ovejas. El amor es, ¿qué? Entrega. El amor es entrega. Es por eso que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y sobre buenos y malos. Así está, ¿qué? Demostrando con acciones, le está diciendo te amo, ¿no? Entonces, Jesús no le dijo yo también te amo, Pedro. No le dijo eso. Jesús no le dijo esa palabra. Jesús le dijo apacienta mis ovejas. ¿Cómo demostró Jesús que lo amaba? Con acciones. Por eso el amor no son palabras, no son frases, no son simplemente poesía, ¿no? No son canciones. El amor son acciones, son decisiones, es entrega, ¿no? Por eso los apóstoles decían, la fe sin obras es una fe muerta, es decir, el amor que expresa las escrituras, es un amor activo. La palabra de Dios, cuando la palabra sale de la boca de Dios, ¿qué? Va y cumple y hace lo que tiene que hacer. No regresa vacía. Es el mismo sentido. Es decir, el amor es acción. Yo no tengo que decirle, te amo, ¿no? Sino tengo que demostrarlo. Jesús lo demostraba que los amaba, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿entiendes? Dios no dice, te los amo a todos, ¿no? Sino que entregó, dio. Entonces, el amor no es un sentimiento, el amor no son palabras, no son poesías, no son frases, el amor es una decisión, son decisiones con acciones manifestadas que se expresan entregando, dando, ¿no? Protegiendo, compartiendo. Entonces, cuando vemos a Jesús, cuando dice, ¿no? Porque hay solamente, para entrar al cielo, ¿no? Van a ser 4 preguntas de cajón que le van a hacer las personas. Son las preguntas de admisión, 4 o 5 preguntas de admisión, que bíblicamente escrituralmente está escrito por Jesús, ¿no? Y dirán, a los de la derecha dirán, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en prisión y me visitaste, ¿no? Entonces, Señor, pero ¿cuánto hemos hecho eso por ti? Por cuanto lo hicieron al más pequeñito, a mí me lo hicieron. Entonces, ahí podemos ver que el amor se expresa, ¿qué? En acciones, en dar, en compartir. El amor no es te amo, los amo a todos. No, no son palabras, no son frases. Y esas son las preguntas de admisión. Para ingresar, Jesús le dice, pasen al regocijo de su Padre. Pasen al reino preparado para ustedes. Y a los otros le dirá, ¿no? Por cuanto tuve sed y no me dieron de beber. Tuve hambre y no me dieron de comer. Estuve desnudo y no me vistieron. Estuve en prisión y no me visitaron. Señor, pero ¿cuándo te vimos así? Por cuanto no lo hicieron, no lo hicieron
a unos de mis pequeños, a mí tampoco lo hicieron. Vayan a la condenación eterna, al castigo eterno, separado, preparado para los infieles. Entonces, imagínate, imagínense, es ese el amor. El amor no son palabras, no son frases, no son expresiones, no son rosas, no son detalles, son acciones, entrega, ¿no? Son decisiones diarias. El romanticismo sí son eso, flores, chocolate, pero el amor no. El amor, ¿qué es? Entrega, decisión, ¿no? Dar al prójimo. Entonces, yo puedo sentir pena y lástima por una persona. Eso no es amor. Amor va a ser cuando entregue, cuando veas. Y no necesariamente tengo que sentirlo. No necesariamente tengo que sentir, ay, siento amor por este. No. O lo amo o no lo amo. Entrego o no entrego. Doy o no doy. ¿No? Entonces podemos ver la definición de amor ahí, ¿no? Con respecto a Jesús. Por eso dice aquí, el que haya su vida. Cuando alguien, estamos hablando en 10:39, el que haya su vida, ¿no? El que preserva su vida, el que quiere su vida, ¿cómo se llama? Dice, bueno, a mí me parece esto bueno para mi vida, yo quiero decidir esto, yo quiero hacer esto en mi vida, yo me estoy proyectando para hacer esto, ¿no? ¿No? Quiere mi economía, mi futuro, mis hijos van a depender de esto, ¿no? El que haya su vida, que la perderá. El que quiere preservar su vida a través de las decisiones. Hay muchas personas que hablan de pecado, dice, uy, el pecado de muerte, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es el pecado de, cómo se llama, venial, ¿no? Los pecados pequeños, los pecados grandes. La persona que está pensando, es bueno saberlo, sí, pero muchas veces está encubierto, ¿no? El querer hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo actuar sin condenarme. Quiero preservar mi vida. Quiero preservar mi vida delante de Dios, ¿no? ¿Hasta dónde puedo hacer? ¿No? Tengo, ¿hasta dónde puedo cumplir sin comprometer mi vida eterna? ¿No? ¿Hasta dónde puedo dar? ¿Hasta dónde es el límite, el hito, el margen? ¿Hasta dónde puedo decir? Hasta acá avanzo, ¿no? Y no comprometo mi santidad, mi vida espiritual. No comprometo, ¿no? No comprometo la salvación, no la pierdo la salvación. Entonces, un día le preguntaron, ¿no? A, a Jesús, vino un intérprete de la ley y le dijo, maestro, ¿cómo alcanzaré la vida eterna? Le dice. Y Jesús le dice, ¿cómo entiendes tú? A los dos principales mandamientos, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, haz esto y vivirás. Él lo sabía, pero no lo hacía. Es por eso que Jesús le dice, haz esto y vivirás. Y él para justificarse, ¿no? Y esa es una palabra que muchas veces todos buscamos a veces justificar nuestras acciones, nuestra envidia, nuestro celo, nuestra codicia, todas las obras de la carne, tratamos de justificarlo y hacerlo parecer espiritual, ¿no? Para poder ¿qué? Preservar nuestra vida delante de los hombres y delante de Dios, supuestamente. Entonces, agarra, dice, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le da la parábola que no sabe el samaritano, ¿no? Había un sacerdote, ¿no? Un hombre fue asaltado y dejado casi muerto. Una persona que está casi muerta está inconsciente, está capaz con un golpe en la cabeza muy fuerte y lo ha dejado inconsciente, golpes en el cuerpo, ¿no? Lo ha dejado totalmente malherido para que una persona esté casi muerto, ¿no? Sus signos vitales son muy débiles, ¿no?
tienen golpes capaz muy fuertes que el cerebro para poder soportar ese dolor, ¿no? Que hay en distintas partes del cuerpo, cuando un hueso fracturado, algún un puñete, un golpe, un palazo, un hinchazón, inconscientemente el cerebro o conscientemente el cerebro se desconecta de la realidad, ¿no? O inconscientemente se desconecta para no sentir dolor. Entonces, este hombre estaba tirado al pie del camino. Viene el sacerdote, lo mira y pasa de frente, dice Jesús. ¿Un sacerdote quién es? Vamos a compararlo en la actualidad. Un pastor, capaz un líder de la iglesia, ¿no? Al mirarlo, vamos a hacer una retrospectiva, ¿no? De la época. Nadie podía tocar a un muerto, en esa época había una ley, y está escrita en escrituras, nadie podía tocar a un muerto y quedar inmundo, si quedaba inmundo tenía que pasar como 7 días de purificación. Entonces, agarran y el sacerdote, el líder, el pastor, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo voy a tocar a este y voy a quedar inmundo? Tengo que ir a predicar el evangelio, la palabra de Dios. Y pasó de frente. Aleluya, dijo, y pasó. Bueno, vino un levita. Un levita eran los encargados de cargar la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Usa, el soldado de David, extendió la mano lo que era el cofre o la presencia de Dios que iba ahí en el cofre? Solamente los levitas lo podían cargar. Él extendió la mano porque iba a caer y cayó muerto el hombre, ¿no? Entonces, los levitas eran los únicos encargados de poder cargar la presencia de Dios. Al verlo este hombre dijo, bueno, yo cargo la presencia de Dios. ¿Cómo me voy a contaminar con este hombre? Tengo que ir a la iglesia y tengo que llegar limpio y puro, ¿no? Y no me puedo contaminar con este hombre que capaz está muerto. Bueno, es un cadáver, no me voy a contaminar. Entonces pasó de frente. Luego vino un samaritano, que es una persona que está exiliado, ¿no? Que lo consideraban como animal, como perro los judíos, como alguien alejado de la gracia de Dios, ¿no? Porque sus generaciones anteriores se habían mezclado con los gentiles. Luego este hombre agarró, lo levantó, se manchó de sangre, porque una persona estaba herida, casi muerta, tiene ciertos fluidos de sangre, capaz baba, ¿no? Y lo levantó. Muchas veces cuando los golpean hasta se orinan, ¿no? Y se zurran, ¿no? Del dolor. Entonces, capaz lo levantó, lo llevó hasta el pezón, lo limpió todo, curó sus heridas, lo bañó, ¿no? Lo ungió posiblemente, desinfectó sus heridas, todo. Y dijo al hombre, ¿no? Cuando venga al posadero, ¿no? Cuando regreses y gastas algo más, yo te lo voy a te lo retribuiré. Entonces, y Jesús le pregunta al intérprete de la ley, le dice, dime quién es su prójimo de este. Y este intérprete dijo, el que actuó con misericordia. Era tanto el rechazo que tenían a los samaritanos, que no dijo el samaritano, sino el que actuó con misericordia, para no quedar mal delante de los demás, pues, porque es un intérprete de la ley. ¿Cómo va a quedar en humillación? Y va a decir el samaritano, su gente va a decir que ha salido palabra inmunda de tu boca. Has dicho como que fuera una lisura. Entonces, Jesús agarra, Jesús agarra y le dice, ve y haz tú lo mismo. Capaz posiblemente era el caso de él, ¿no? Entonces, ¿qué es la misericordia? No es un sentimiento. La misericordia, ¿qué es? Es una acción, ¿no? Movido a misericordia. Es decir, la misericordia es una acción. No es un sentimiento la misericordia, ¿no? Entonces, todos los demás, ¿no? Miraban, decían, no, uy, no, tengo que preservar mi vida. Por eso dice acá en el número 10:39 de Marco, dice, el que haya su vida, dice, ¿no? La está cuidando, la está preservando, ¿no? ¿No? Le está guardando en santidad,
para no contaminarse con los pecadores. El que haya su vida, ¿qué? Jesús que dice, no lo digo yo, la perderá, ¿no? Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. El que pierde su vida por causa de Jesús, ¿qué? La hallará. ¿Cómo pierde uno su vida? Cuando tus decisiones, tus sueños, tus anhelos, tus metas, tu futuro, tu porvenir, lo pones, le das a Él para que Él decida. Señor, si es posible, quita de mí este trago amargo, pero que no se haga mi libre albedrío, sino el tuyo. Que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Jesús sabía que si Él hacía, ¿no? A Él hacía según su voluntad, iba a cometer traición. Así como Judas, ¿no? Que lo traicionó a Jesús, ¿no? Lo traicionó, lo traicionó. La acción es una traición. La acción que él llevó. Entonces, pero Jesús, miren, unos dicen, no, pero ahí dijo con respecto a la cruz que iba a morir, que esto, que el otro. Él es el buen pastor. Él da su vida por sus ovejas. Judas lo vio venir contento y alegre porque los demonios se lo sujetaban cuando mandó de 2 en 2 a los discípulos y les dio autoridad para reprender demonios, echar fuera demonios y sanar, ¿no? Judas vino contento, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Lo vio a Judas, lo escogió entre los 12, porque él también clamó y dijo, Señor, envía ovejas, envía obreros a tus mies, yo quiero que mi pueblo sea libre. Judas también clamó a Dios porque que envíe más obreros a sus mies. Y podemos ver a Judas, un Judas, que de pronto, movido por la envidia, movido capaz por sus pensamientos, porque él era un celote, él quería la libertad de su pueblo, quería la libertad, que el pueblo de, Dios, de Israel sea libre de la opresión, del yugo romano, ¿no? Entonces, agarró y dijo, ¿no? Este hombre, este Jesús que es el Cristo, es decir, camina sobre las aguas, para la tempestad, resucita muertos, convierte 5 panes en 5.000, alimenta 5.000 con 5 panes. Vio todo eso Judas, es decir, vio el tremendo poder que Jesús tenía, que manifestaba, ahí está, el tremendo poder que Jesús manifestaba. Si a este Jesús se ve acorralado por soldados que lo van a apresar, todo eso, él tranquilamente puede llamar una tormenta, puede llamar a los ángeles, porque él mismo dijo, ¿no? Entonces, él puede hacer cualquier cosa. Y Judas, movido por eso, por ese pensamiento, por esa motivación, ¿no? No consultó con Dios ese pensamiento, con Jesús no lo consultó. Es por eso que cuando Jesús la agarra, le dice, le da, moja el pan y le da, lo que tienes que hacer, hazlo. Judas pensó que le estaba aprobando Jesús su plan. Él tenía un plan, tenía un concepto, una idea, un razonamiento con respecto a Jesús. Y cuando Jesús le dice, lo que tengas que hacer, hazlo, wow, dice las escrituras que Satanás entró en él, afirmó su propio pensamiento, entendió, comprendió por su propio corazón lo que Jesús le decía, estaba afirmando lo que él había actuado días anteriores, que había
le había dicho a los sacerdotes, a los líderes, ¿no? Que iba a entregarle a Jesús. Porque no fue por dinero, 30 monedas era el precio que de un jornalero ganaba al mes, ¿no? 30 monedas no era nada, no era por la plata. Es por eso que Judas, cuando sabe y dice, ¿no? Sangre inocente entregado, allá tú le dicen, y él tira las monedas en el templo, porque plata no quería. Judas pensaba que si Jesús era acorralado, como fue ese momento, con muchos hombres, con espada y con palos, ¿no? Jesús no se dejaría apresar. Jesús manifestaría toda su gloria, todo su poder, ¿no? Y haría retroceder a los sacerdotes, y él sería el ministro de economía de esta nueva nación, de este nuevo reino, de este reino de Dios. Entonces, eh, por eso que Jesús decía, si es posible, quita de mí este trago amargo. El mayor trago para Jesús no era su vida, porque él sabía que tenía que entregar su vida por amor. El trago más amargo era perder a Judas, verlo cara a cara. Amigo, ¿a qué has venido? Sentir nuevamente su piel en su rostro, besándolo como si fuera un hijo. Cuando está en terapia intensiva, en el hospital, enfermo de cáncer, y te da un beso en la mejilla y sabes que en cualquier momento se va y no puedes hacer nada. Es ese sentimiento de Jesús que lo embargaba, que lo tenía triste hasta la muerte, la vida de un ser humano. No ir que lo azoten, todo eso. Iba a ser doloroso, iba a ser, pero la angustia más grande que llegó hasta que su sudor se convirtió en como gotas de sangre, era verlo a Jesús, a Judas, diré, verlo a Judas, a uno de sus hijos, y no poder hacer nada porque era la voluntad, era el libre albedrío de Dios. Estaba escrito, ¿no? Se tiene que cumplir las escrituras, a pesar de lo que sienta, a pesar de lo que crea. Si es posible, Padre, si es posible, para ti todas las cosas son posibles. Si es posible, quita de mí este trago amargo. El trago para un padre, el trago más amargo que puede tener en la vida es perder a un hijo. Es el trago más amargo. Puedes perder la casa, la plata, los autos, todo, pero perder a un hijo es lo más amargo que hay. Ni siquiera en el diccionario hay una palabra que defina eso, ese perder un hijo, no existe la palabra. Cuando un hijo pierde a los padres se llama huérfano, pero cuando el padre pierde al hijo, no existe una definición, una palabra que puede encerrar tremendo dolor. Entonces, es por eso que dice Jesús, el que pierde su vida a causa de mí, la hallará. El que pone a los pies de Dios sus decisiones, sus sueños, sus anhelos, ¿no? Tu día a día, el pan de cada día dame hoy. Yo quiero lo que nutra mi alma, mi mente, mi ser. Dame tú, Señor, ese pan diario, esa orden, esa instrucción, ese mandamiento, eso que nutre mi espíritu, eso que me acerca más a ti, que me da las fuerzas para estar contigo. Eso del día a día dame hoy. Porque el pan natural te llena la barriga, nutre tu cuerpo, le da alimento a sus células. Pero el pan de Dios, el pan que proviene del cielo, ¿no? Te hace fuerte en el espíritu. Es por eso que Jesús dijo, ¿no? Es por eso que Pedro, lleno del Espíritu Santo, nunca más volvió a negar a Jesús. Nunca más lo volvió a negar en el trabajo. Nunca más lo volvió a negar en las calles. Nunca más lo volvió a negar con sus familiares. Nunca más lo volvió a negar con los enemigos. Nunca más lo volvió a negar con los amigos. Nunca más volvió a negar a Jesús.
lleno del Espíritu Santo. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y mientras que miraba eso, dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y entregó el Espíritu. Lo mismo que dijo Jesús. Por eso que Esteban dice al comienzo, y lleno del Espíritu Santo Esteban. ¿Ah? La gran diferencia entre el Pedro que decía, Señor, yo contigo hasta la muerte, ¿no? Y el Pedro lleno del Espíritu Santo, es que ese amor que nace en el Espíritu de Dios, por ese Espíritu nosotros le decimos a Dios, Abba Padre. Por ese Espíritu nosotros decimos a Dios, Papito. Por ese mismo Espíritu nos lleva, nos conduce a hacer las obras de Dios. Es ese Espíritu el que nos... Sin ese Espíritu estaríamos perdidos, totalmente muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces pongamos a Dios en nuestro día a día. Dejémoslo a Él que Él decida. Pongamos nuestro corazón, nuestra mente, que Él la llene, que Él tome control con el mismo espíritu que tuvo Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Porque qué hombre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Y si le pide carne, le va a dar una serpiente. Si los hombres, siendo malos, es decir, un hombre que ha caído de la gracia, que tiene una vida es decir, que tiene grandes intenciones, supongamos un narcotraficante, ¿no? O un político corrupto, a sus hijos le da de todo, buena educación, alimentos, ropa, techo, comida, le da lo mejor, ¿no? ¿No? Sus hijos le da todo. Si esos hombres, es decir, saben dar buenas cosas a sus hijos, teniendo esa naturaleza, ¿no? La naturaleza caída, ¿qué más Dios dará lo mejor? Dará de su espíritu a todo aquel que se lo pida, ¿no? Lo mejor de Dios, Dios es dueño del oro y de la plata, todos los reinos son suyos, ¿no? Entonces, Dios, ¿qué es lo mejor de Dios? Pero eso no es lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios es su espíritu. Luego de eso no hay nada más, no existe nada más. Luego de eso no existe algo más grande que su Espíritu Santo. No existe nada más. Y dice ahí Jesús, lo dice en las Escrituras, y Él dará de su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pide. Todo aquel que se lo pide. En los posteros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y sobre toda sangre. Sobre toda carne y sobre toda sangre. Porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla y todo el que llama se le abrirá. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Dios no hace acepción de personas. Dios está dispuesto a todo aquel que con un corazón contrito y humillado se acerca a Él. Él está para darle lo mejor. Y lo mejor de nuestro Padre nuestro que está en los cielos es su Espíritu. No importa de qué religión seas, dónde estés, de qué etnia, de qué raza, ¿no? O de qué género, Dios está dispuesto a dar de su espíritu a todo aquel que se lo pida. Hasta aquí llegamos en Amasando la Palabra. Este programa llega gracias a la cortesía, al amor incondicional de nuestro Padre que está en los cielos. Su Espíritu Santo nos guía, como dice Juan 14:1, Él nos guiará y nos hará entender las cosas que harán de venir. Él es el que convence al mundo, ¿no? Nosotros no convencemos. Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él nunca ha fallado. Él es el poder de Dios. Él convence a todos. Y si hoy has escuchado esto y te has sentido convencido, llévalo a los pies de Cristo.
Él afirmará esa palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces llévale a los pies de Cristo, Mateo 6:6, más tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está. Él está ahí esperándote y quiere afirmar esta palabra. Quiere afirmar, capaz tienes dudas, Él te lo va a responder, porque Él no es un Dios de yeso, de metal, ni de madera. Él responde. Desde el Génesis al Apocalipsis hasta el mismo Caín, Dios le habló, que mató a su hermano antes y después y durante, lo cuidó y lo protegió y le habló, habiendo matado a su hermano. La misericordia de Dios, el año agradable del Señor, no ha acabado. Confía en Él y los que en Él confían nunca serán avergonzados. Tengan todos muy buenos días. Hasta una próxima oportunidad en Amasando la Palabra. Hasta luego. Javier.